Muy buenas noches, apreciados amigos. Para nosotros es una alegría volvernos a encontrar después de una media semana que hemos estado participando de mensajes de esperanza. Para nosotros, pues, es un honor poder llegar a sus hogares a través de este medio y queremos animarles para que cada día podamos dedicar más tiempo para poder estudiar la palabra del Señor. Permítanme, antes de iniciar con nuestro mensaje en esta noche, tener palabras de oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, en esta noche nuevamente nos conectamos a través de estos medios con la única finalidad de alabar tu nombre, de adorarte. Queremos estudiar tu palabra y encontrar en ellas palabras de esperanza y consuelo en medio de estas dificultades que nos ha tocado vivir. Te pedimos que puedas bendecir a nuestros amigos que nos acompañan a través de la sala del Messenger, que reciban tu bendición. Tú conoces la vida de cada uno, las dificultades por las cuales atraviesan, pero con la confianza de que tú siempre estás a nuestro lado. Y a los amigos que también se van conectando a través del Facebook, tú conoces la vida de cada uno, también sus necesidades. Te pedimos, oh Dios, que puedas estar atento a sus ruegos y de acuerdo a tu voluntad puedas ayudarlos en cada momento. Te pedimos que nos acompañes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces, apreciados amigos, qué alegría entonces volvernos a encontrar y qué bueno para estudiar la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc. Es un libro pequeño, pero que con un mensaje muy importante y creo yo que trascendental para el momento en el cual estamos viviendo. Así que les invito para que juntos podamos abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc. Vamos a leer básicamente la última parte del libro. Habacuc es uno de los profetas menores y bueno, solamente tiene 3 capítulos. En el capítulo 3, versículo 17 en adelante, es la porción bíblica que estaremos empleando para nuestro mensaje en esta noche. Y dice la palabra de Dios: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Él me da pies como de ciervas y me hace caminar en las alturas. Sin duda que este pasaje me llena de emoción, porque en medio de la dificultad que le sobrevendría a Judá, Dios le dio la seguridad y Habacuc pudo decir con esa certeza que él se mantendría fiel en su fe. Tal vez para ubicarnos un poco en el contexto del libro de Habacuc, Habacuc posiblemente fue escrito por los años 605 antes de Jesucristo. Entonces, o 609, posiblemente en estos años fue escrito el libro de Habacuc. Y es interesante porque generalmente cuando vamos a estudiar un libro, nos damos cuenta que el mensaje es que Dios transmite y el profeta lo que hace es recibir el mensaje de Dios y darlo a conocer al pueblo. Generalmente, casi todos los libros de la Biblia tienen ese mismo contenido. Dios le habla al profeta y el profeta habla al pueblo. Pero en el caso de Habacuc es algo diferente. Es más bien el profeta hablando por el pueblo a Dios. ¿Se dan cuenta? Se invierte el rol. Generalmente, cuando Dios habla, en todos los libros de la Biblia,
es Dios hablando, transmitiendo el mensaje al pueblo a través del profeta. Pero con Habacuc sucede lo contrario. Es el pueblo hablando a Dios a través del profeta. Entonces, este es lo especial de este libro. Es un libro pequeño, como ya dije, pero con un mensaje importante. Quiero yo introducirme para un poco ver el engranaje de todo el libro. La mayoría, entonces, podemos ubicarnos ahí de los profetas, como ya dijimos, es lo que hacen es recibir el mensaje de Dios para transmitirlo al pueblo, pero en este caso es Habacuc siendo el portavoz, el mensajero del pueblo, dirigiéndose a Dios. El mensaje de Habacuc se desarrolla como sigue. El profeta, angustiado, le pregunta a Dios por qué no hace algo en vista de la proliferación de la inmoralidad y la violencia en Judá. En realidad lo que Habacuc hace, y le está preguntando a Dios y le dice, pero ¿por qué no intervienes? ¿Por qué no haces algo? Vamos a leer ahí en Habacuc capítulo 1, versículo 2 al 4. Miren lo que Habacuc le pregunta, lo que Habacuc habla con Dios y le dice, ¿por qué no intervienes? Dice la palabra del Señor, Habacuc 1, 2 al 4. ¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú me escuches? Y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que me vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia. Pleito y contienda se levantan. Por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío asedia al justo y así se tuerce la justicia. Yo no sé si Habacuc pareciera que fuera contemporáneo nuestro. Parece que el mensaje de Habacuc fuera un mensaje tan actualizado para nuestros días. Porque el mismo clamor del pueblo que hay hoy era el clamor del pueblo de Judá cuando le tocó ejercer su ministerio a Habacuc. Y Habacuc es como si fuera nuestra oración. Yo no sé cuántos de nosotros nos identificamos con Habacuc. Porque mira lo que le dice a Habacuc a Dios. ¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú me escuches? Tal vez esta noche hay alguien que dice, Señor, yo me cansé de pedir, ya me cansé de orar, ya me cansé porque yo quería ver un milagro, yo quería ver que tú escuches mi ruego. Y no solamente has estado clamando, has estado gritando. Hermano, una cosa es pedir, una cosa es ir y buscar, pedir por favor, pero otra cosa es ir y clamar con necesidad, a gritos. Y lo que hace Habacuc es justamente, él dice, ¿hasta cuándo, Jehová, gritaré? Habacuc miraba a su alrededor y miraba cómo la maldad había avanzado en gran manera, cómo la justicia se había corrompido, cómo la inmoralidad había avanzado tanto, y él no miraba nada bueno a su alrededor. Entonces él clama y dice, Señor, ¿hasta cuándo voy a estar gritando? ¿Hasta cuándo voy a estar pidiendo? ¿Cuándo vas a intervenir? Por favor, párale. No podemos seguir con esto. El versículo 2 dice, ¿por qué me haces hacer ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Por eso digo, pareciera que fuera nuestro contemporáneo. Parece que fuera un mensaje tan actualizado. ¿Por qué nos permites ver tanta maldad a nuestro alrededor? El día de ayer ustedes saben lo que sucedió allá en Medio Oriente. Cómo una explosión, cientos de personas perdieron la vida. Hay miles que están heridas y miles más que lo perdieron todo. ¿Por qué tanto dolor? Podríamos decir, ¿por qué, Señor, permites que el enemigo se ensañe tanto con este mundo? Hay mal, hay enfermedades, hay inmoralidad,
hay injusticia. Por todo lado se ve que el mal está aumentando. Hay corrupción por todo lado. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué no me escuchas?, decía Habacuc. Podríamos tranquilamente nosotros ser los Habacuc modernos. Podríamos decirle esta noche al Señor: ¿hasta cuándo me vas a permitir gritar? ¿Hasta cuándo vas a ver que yo vea tanta inmoralidad, tanto dolor y sufrimiento a mi alrededor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a intervenir? Ese era el clamor de Jacob, el clamor de Habacuc, que más adelante vamos a ver que es similar al de Jacob. Si seguimos analizando el mensaje, vamos a darnos cuenta que justamente Dios responde que va a entrar en acción levantando a los babilónicos para que sirvan como sus agentes que la ejecución del juicio sobre Judá. Miren, veamos el versículo 6. Recuerden, lo que está haciendo aquí en los primeros versículos es: Habacuc clama. ¿Hasta cuándo me permites gritar? Estoy clamando, estoy viendo tanta maldad. ¿Hasta cuándo? Dios le responde en el versículo 6 y le dice: porque yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina en la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Lo que le está diciendo es: bueno, yo voy a enviar otros agentes. Yo no voy a ir directamente, pero voy a permitir que los caldeos, que los babilónicos ingresen y ellos tomen acción. Ellos son los que van a hacer justicia, lo que aparentemente le está diciendo. Pero esto crea un problema aún mayor para Habacuc, que se pregunta: ¿cómo puede Dios permitir tal cosa? Ya que a su entender los babilonios son más malvados todavía que el pueblo de Judá. Lo que está diciendo: ¿hasta cuándo? Yo veo tanta maldad, veo tanta inmoralidad, veo tanto mal a mi alrededor. Y Dios le dice: voy a enviar a los caldeos, yo voy a enviar a los babilónicos. Y Habacuc no entiende, dice: ¿pero cómo? Si ellos son todavía más malvados que nosotros. Veamos lo que dice el versículo 13. Habacuc 1, versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni tú puedes ver el agravio. ¿Por qué pues ves a los criminales y callas cuando destruye el impío al que más es más justo que él? Voy a leer una vez más. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué pues ves a los criminales y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Lo que le está diciendo, le está reclamando ahora: ¿por qué permites que el que es más malo venga a castigarme a mí, que soy más bueno? ¿Por qué permites todo este dolor? ¿Por qué todo este sufrimiento? Le está diciendo Habacuc. Dios lo exhorta a tener paciencia. Allí en el capítulo 2, el versículo 4, lo que hace Dios, ya que le está reclamando a Dios, entonces Dios le dice: de esta manera voy a hacer justicia, esto voy a permitir. Y cuando Habacuc se queda más preocupado: pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a permitir que los malvados vengan a hacer justicia? Vengan sobre nosotros. No puede ser. Allí en el capítulo 2, en el versículo 4, dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué le está diciendo Dios? Tranquilo, Habacuc, no te preocupes, ten paciencia. Por eso le dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Claro, una persona que no ha sido convertida totalmente, una persona donde no mora el Espíritu Santo, se enorgullece. Hay vanagloria, el orgullo, cree que es mejor que los demás, cree que es más importante que los demás. Por eso lo que hace Dios, lo exhorta y le dice: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es el secreto entonces para nosotros estar bien? Lo que ahí le dice es la fe. Ten paciencia. Pero sigamos un poco más adelante tratando de entender
lo que aquí le dice, que tenga paciencia, y declara que los malvados babilónicos recibirán también el juicio divino. Lo que Dios le está diciendo: tranquilo, Abacú, ten paciencia. Porque Abacú se mostró más preocupado, porque cuando él clama por justicia y Dios permite que vengan los babilónicos y ellos ataquen, entonces Abacú se preocupa. Dios le dice: ten paciencia porque ellos también van a recibir su justa retribución. No es que ellos, los malvados de Babilonia, ellos van a ser salvos y los impíos de Judá van a ser condenados. No, al final, tanto los judíos como los de Babilonia, ambos van a recibir su justa retribución. Tanto los buenos y los malos van a recibir su retribución. Si seguimos leyendo, ahí en el capítulo 2, los versículos 6 hasta el 16, ahí están, recuerda, los ayes. Solo por leer, vamos a leerlo brevemente, por asuntos de tiempo no nos vamos a detener a meditar en cada uno de los ayes, pero aquí están los ayes que Dios amonesta. Dice, versículo 6, ay de aquel que multiplicó lo que no era suyo para la injusticia. Ay de aquel que multiplicó, dice, lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo seguirá acumulando prenda tras prenda? Ay de aquellos que se gozan, aquellos que aprovechan del dolor ajeno, aquellos que se aprovechan de la necesidad de los demás, aquellos que hacen injusticia para hacerse ricos. Ay de aquellos. Luego en el versículo 9 sigue diciendo, ay de aquel que codicia injusta ganancia para su casa. Ay de aquel que dice injusta ganancia para su casa. Aquellos que van buscando cómo sacar provecho. Ay de aquel que edifica con sangre la ciudad. Aquellos que utilizan la violencia. Ay de aquel que da a beber a su prójimo. Y luego, ay de aquel que dice al palo, despiértate. Aquel que está justamente adorando a los ídolos. Ay de aquel, lo que Dios le está diciendo entonces a Abacú, todos ellos van a recibir su justa retribución. A la luz de esta revelación entonces del plan divino, el profeta Abacú, él reflexiona sobre los actos de Dios en el pasado para salvar a su pueblo. Entonces, allí en el capítulo 3, los primeros 15 versículos, lo que hace ahí Abacú es reflexionar. Muy bien, todo lo que hizo Dios con el pueblo de Israel con tal de salvarlo en el pasado. Lo que primero estaba haciendo Abacú es clamando, veo tanta injusticia, veo tanta inmoralidad, ¿hasta cuándo voy a permitir? ¿Hasta cuándo mis ojos van a ver todo esto? Está reclamándole a Dios. Dios le dice, yo voy a intervenir, voy a permitir que los caldeos, ellos vengan e invadan y hagan esto y hagan lo otro. Y Abacú se queda más perplejo, pero ¿cómo vas a permitir si ellos son más malos que nosotros? ¿Por qué los más malos van a venir y atacarnos? ¿Por qué vas a permitir eso? Entonces Dios nuevamente a Abacú le muestra que al final tanto los caldeos, quiere decir los de Babilonia, que son malos, como los judíos que son malos, ambos van a recibir su justa retribución. Tranquilo, ten paciencia, no te desesperes. Deja que al final todos van a recibir su pago, le está diciendo Dios a Abacú. Y justamente en el capítulo 3, los primeros 15 versículos, lo que hace Abacú es reflexionar todo lo que hizo Dios en el pasado y lo que Dios está dispuesto a hacer hoy por su iglesia. No podemos temer el futuro a menos que olvidemos cómo Dios ha cuidado de su pueblo en el pasado. No tenemos por qué tener miedo al futuro. No es un futuro incierto. Hay un futuro, pero que tenemos la seguridad que Dios tiene el control del universo. Es verdad que a nuestro alrededor hay dolor, hay sufrimiento. Es verdad que a nuestro alrededor la violencia se ha multiplicado. Hay injusticia. Es verdad que la corrupción ha aumentado.
todo eso malo está bien, pero no quiere decir que Dios ha abandonado. Dios en un momento, en el momento más indicado, Él va a tomar acción. Y en esas circunstancias, cuando Habacuc reflexiona en lo que Dios hizo en el pasado y lo que Dios está dispuesto a hacer en el presente, entonces escribe en el texto que hemos leído en esta noche. El mensaje central, o el mensaje, la cúspide de este mensaje, está allí en el capítulo 3, versículos 17 al 19. Vamos a leer una vez más Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 19. La palabra de Dios dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él me da pies como de ciervas y me hace caminar por las alturas. Lo que hace Habacuc al final es declarar su plena confianza en Dios. Lo que hace Habacuc es justamente decirle: Señor, todo puede pasar. Hay dolor. A mi alrededor hay injusticia, hay inmoralidad. Al final tú dices que van a venir los caldeos y ellos van a invadir y ellos van a destruir todo porque esta ciudad es malvada. Tú dices que al final vas a usar a ellos y ellos van a venir y atacar con todo. Pero aunque todo eso pase, aunque todo eso sea destruido, ¿qué es lo que está diciendo Habacuc? Lee una vez más el versículo 17. Aunque la higuera no florezca, en las vides no haya fruto. Lo que está diciendo, aunque lo más importante, recuerda que hablamos de una zona donde se produce bastante higo, donde la población económicamente, su economía se basa en la agricultura. Y lo que hace aquí Habacuc dice: aunque lo que hemos sembrado ya no produzca, aunque sea destruido todo lo que yo tenía, yo voy a seguir confiando en Dios. Pero además de ser una zona agrícola, también es una zona ganadera. Y él lo expresa aquí, por eso dice: aunque falte el producto del olivo y los labrados no den cosecha, no haya mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. El versículo 18 es interesante. Aunque todo esto que se ha descrito, aunque todo lo que me has mostrado venga a suceder, el versículo 18 dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo te pregunto, ¿qué haces tú cuando el dolor toca tu puerta? ¿Qué haces tú cuando has perdido el trabajo? ¿Qué haces tú cuando estás perdiendo en tu economía? ¿Qué haces tú cuando tu empresa está yendo a pique? ¿Qué haces tú cuando aparentemente todo te sale mal? ¿Empiezas a renegar de Dios? ¿Empiezas a renegar de todo el mundo? ¿Crees que Dios escucha las oraciones de todos y no la tuya? Yo quiero decirte esta noche: Dios conoce todo. Dios te ama. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y aunque a tu alrededor haya dolor y sufrimiento, aunque tengas pérdidas, aunque aparentemente todo te sale mal, recuerda, tú tienes que ser firme en tu fe. Así como Job, en un momento de dolor y sufrimiento, cuando él perdió sus hijos, cuando perdió su empresa, cuando perdió sus bienes, cuando perdió todo, él siguió confiando en Dios. Incluso la experiencia de Job, que es similar a la experiencia de Habacuc. Un día Job, cuando estaba ahí sentado en su fogón, sentado ahí, dice que él cogía una parte de un tiesto y con eso se sobaba para tratar de calmar el escozor de las llagas. Viendo su esposa la situación en la cual se encontraba, ella le dijo: aún te mantienes fiel.
maldice a tu Dios y muérete. Que estaba diciéndole, yo prefiero verte muerto en vez de verte allí sufrir. ¿Qué esposa sería capaz que le diga a su esposo, oye, muérete? ¿Qué esposa le diría, oye, yo prefiero verte muerto? Claro, salvo que sea una esposa que no es cristiana, que no tiene sentimiento. Bueno, tienes un seguro médico, tienes un seguro de vida por el seguro, entonces muérete para quedarme con el seguro. Sería eso, pero en otras circunstancias nunca pasaría eso. Pero esta esposa, a ver el dolor de su esposa, ella dijo, si es necesario, maldice a tu Dios y muérete. Pero Job, con esa confianza en Dios, ¿qué? ¿Recibiremos el bien y no el mal? Él dijo, con todo, aunque desecha esta mi piel, yo sé que me levantaré del polvo y mis ojos verán. Querido amigo, esa fe es la que necesitamos hoy. Abacú dice, voy a perder mi trabajo, voy a perder lo que he sembrado, voy a perder mi empresa, voy a perder todo, pero aunque lo pierda todo, voy a seguir confiando en el Señor. Aunque haya perdido mi trabajo, aunque haya perdido mi negocio, aunque haya perdido mi dinero, con todo yo voy a seguir siendo fiel a Dios. A veces es ser fiel a Dios cuando todo nos va bien, cuando tenemos trabajo, cuando la economía está bien, cuando nuestra chacra produce, cuando nuestra empresa va todo bien. Es fácil ser cristiano, pero el verdadero cristiano se ve justamente cuando el dolor, cuando el sufrimiento toca nuestra vida. Y Abacú estaba diciéndole, aunque pierda todo, aunque mi chacra no produzca, aunque se acaben las ovejas, aunque se acaben las vacas, con todo yo voy a seguir siendo fiel al Señor. Yo te animo en medio de esta dificultad. Tal vez estamos viviendo como Abacú, tal vez perdiendo el trabajo, tal vez el sueldo no te están pagando completo, tal vez te están despidiendo, tal vez estás terminando todo, tu chacra no produce. Yo no sé cuál sea tu dificultad, pero necesitamos decirle como Abacú lo que dice en el versículo 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En medio de la prueba es donde se ven los verdaderos cristianos. Y yo sé que tú eres uno de ellos. Yo sé que tienes la confianza plena en el Señor. Y aún en medio de las dificultades, tú sigues siendo fiel a Dios, reconociéndolo como tu Dios, guardando lo que Él ha pedido en tu corazón. Y aunque todos abandonen la fe, aunque todos nieguen a Dios, tú sigues firme porque sabes en quién has creído. Yo quiero terminar esta noche invitándote. Tal vez el dolor ha tocado a tu corazón. Tal vez el sufrimiento ha llegado a los seres que más amas. Tal vez has perdido el empleo. Tal vez has perdido en tu empresa. Tal vez estás perdiendo lo que has sembrado. Yo no sé cuál sea tu dificultad, pero tal vez el dolor, tal vez las dificultades son tan grandes. Pero quiero animarte. Sigue confiando en el Señor. Él tiene algo grande para ti. Aunque pareciera que el sol brilla para todos, esta tempestad no es para toda la vida. Después de una noche oscura, después de una larga noche de oscuridad, el sol vuelve a brillar. Dios tiene algo lindo para ti y tienes que seguir confiando. Yo quiero terminar orando por ti. ¿Quisieras tú decirle, Señor, aumenta mi fe? Aun cuando esté flaqueando, ayúdame a seguir firme como lo hacía Abacú, como un día lo fue Job y muchos hombres y mujeres más de la historia bíblica. Yo quiero orar por ti y te animo. Sigamos cada día confiando en nuestro Salvador Jesucristo. Oremos. Amado Padre, gracias te damos, Dios, por el don de la vida. Gracias porque un día conocimos tu palabra. Gracias porque en ella nos gozamos hoy. Y aún en el momento adverso que nos ha tocado vivir, aún cuando hay pérdidas económicas, aún cuando haya seres queridos que han descansado, aún cuando seres queridos estén debatiéndose entre la vida y la muerte, nuestra confianza está plena en ti, oh Dios. Sabemos que tú eres el Todopoderoso,
Tú puedes hacer milagros, tú puedes levantar a los enfermos que están allí en la cama de los hospitales. Para ti no hay nada imposible, Señor. Por eso te pedimos, tal vez como decía Abacú, ¿por qué nos permites gritar? ¿Por qué no nos escuchas? Oh querido Padre, sabemos que no hay una oración que no sea escuchada. Sabemos que tú siempre nos escuchas, pero lo haces de la manera que tú crees que es lo mejor, no como nosotros queremos, porque tus planes son mejores que los nuestros. Por eso, Padre, en medio del dolor y sufrimiento que nos ha tocado vivir, seguimos confiando en ti. Aumenta nuestra escasa fe y llévanos a ser victoriosos. Y pronto, cuando tú vuelvas, podamos gozarnos, porque, Padre, en medio de las dificultades, podemos salir victoriosos, cogidos de tu mano poderosa. Bendice a cada uno de tus hijos que nos ha acompañado en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén.